Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bueno, pues ahora me corresponde presentar mi asunto y vamos a hacerlo de inmediato. Muchas gracias. Aquí con la autorización de mis compañeras y compañeros comisionados. Este asunto es una solicitud de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que he decidido presentar porque quisiera fijar mi postura respecto a un cambio de criterio en relación al precedente RRA 10.943/19, cuya resolución fue votada por unanimidad en la sesión del Pleno del 9 de octubre de este mismo año, en la que este instituto determinó entregar versión pública del convenio celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de agosto de 2019, en que se clasificaron como reservadas únicamente las cláusulas segunda, tercera y quinta de ese mismo convenio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 110, fracción séptima de la Ley Federal de la materia. En ese sentido, en el asunto que hoy presento a este Pleno, se requirió el mismo convenio antes referido, respecto del cual, a diferencia del precedente, estamos ordenando la entrega, proponiendo a ustedes que se ordene la entrega de las cláusulas en versión íntegra. Esta modificación se genera a partir de una nueva reflexión que surge de la revisión exhaustiva que se realizó al convenio de referencia en relación con el bien jurídico tutelado por las causales de reserva invocadas por el sujeto obligado, en que se concluyó que no se actualizaban en función de lo siguiente. En el convenio de referencia únicamente se pacta el intercambio de información con el propósito de hacer eficientes las labores de fiscalización y combate a la corrupción, sin especificar la metodología, el tipo de datos, los supuestos, los métodos ni procesos que la Unidad de Inteligencia Financiera utilizaría o utilizará para llevar a cabo dicha acción, por lo que se considera que con su entrega no se podría revelar la capacidad técnica de la citada unidad administrativa, toda vez que tampoco contiene reportes de inteligencia o documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ni para la generación de inteligencia que afecte a la seguridad nacional, razón por la cual no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción primera del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por otra parte, se determinó que si bien en el convenio que se comenta se indican de manera general las gestiones que las partes se comprometen a realizar para el cumplimiento del mismo, entre ellas se encuentra proporcionar reportes de inteligencia que contengan información derivada de los reportes y avisos respecto de actos u operaciones que se deban presentar, o bien la contenida en sus sistemas derivada del ejercicio de sus facultades. Lo cierto es que no se detallan las acciones que las partes del convenio realizarán, ni los reportes, avisos o información contenida en sus sistemas. En ese orden, si bien en dicho documento se menciona que las partes celebrarán acuerdos específicos y establecerán en forma conjunta las formas de trabajo, los cuales quedarían asentados en los anexos técnicos que para tal efecto se generaran, lo cierto es que el sujeto obligado precisó que a la fecha de la solicitud del particular, el convenio citado no contaba con anexos. En esa consideración, la entrega del convenio solicitado no revelaría las fuentes, métodos, técnicas y mecanismos que la Unidad de Inteligencia Financiera implementa para prevenir la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Razón por la cual se concluye nuevamente que no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción séptima del artículo 110 de la ley ya citada. Por último, si bien en el artículo 38 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con recursos de procedencia ilícita
Se prevé que se debe resguardar la información y los documentos soporte de los avisos de quienes realizan actividades vulnerables sobre las conductas que pudieran contribuir con la comisión de delitos para ese financiamiento de terrorismo o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como la identidad de quienes los hayan presentado y, en su caso, de los representantes designados. Lo cierto es que dicho supuesto no se actualiza en el presente asunto, pues la materia de la solicitud consiste en un convenio celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera del sujeto obligado. No así de los avisos y datos referidos en el precepto legal en cita, máxime que en el convenio no se da cuenta de ellos, por lo cual esta ponencia considera que no se actualiza la hipótesis prevista en la fracción 13ª del artículo 110 de la ley también ya citada. En función de lo anterior, propongo a este Pleno revocar la respuesta del sujeto obligado a efecto de que entregue en versión íntegra el convenio de colaboración para el intercambio de información celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 13 de agosto de 2019. Para concretar, quiero enfatizar que en las cláusulas que fueron clasificadas en el precedente al que me he referido y que ahora se ordena dejar visibles de manera general, hacen referencia a los compromisos para el intercambio de información entre los signantes sin detallar nada al respecto. Se refiere a que se conformarán grupos de trabajo para la implementación de acciones sin realizar mayor precisión. Y si bien se refiere a que se implementarán estrategias de trabajo, se señala que éstas se precisarán en los anexos. Se refiere a la posibilidad de celebrar acuerdos específicos y establecer de forma conjunta las estrategias. Lo cierto es que no hace referencia concreta a cuáles son estas y solo refiere que quedarán en los anexos. Por último, se prevé que las partes nombrarán enlaces para integrar el grupo de trabajo, así como sus atribuciones, sin tampoco referir quiénes serán, ni dar mayor información que revele estrategias, métodos o metodologías respecto a la finalidad del convenio. Quiero destacar que el convenio requerido por el particular se localizó en la Plataforma Nacional de Transparencia, dado que fue proporcionado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en versión íntegra, en atención a una solicitud de información diversa a la que nos ocupa. Con ello, se confirma que las cláusulas no contienen especificaciones que revelen condiciones amparadas por la ley de la materia y que se marcaran como reservadas en alguno de sus preceptos. Eso es todo y pregunto a mis compañeros si quisieran hacer alguna aclaración o algún comentario. Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.